Amigos, qué bueno que están con nosotros este lunes 14 de abril. Estamos aquí ya preparándonos para salir al aire en la transmisión de FM. Pero bueno, como saben, nuestros amigos siempre de Facebook tienen primicias. Así que hoy el tema es lunes de purificación. Toda la Semana Santa, Jesús hizo cosas. Bueno, toda su vida hizo cosas, claro. ¿Verdad? Está con nosotros Félix Ceballos, ya giraron la cámara también allá con Félix. Y bueno, el viernes nos diste un panorama general de la Semana Santa, sí. Y hoy vamos a ser más particulares en lo que es el lunes de purificación y todo lo que significa, todo el trasfondo que tiene, Félix. Sí, de hecho, bueno, es interesante. El viernes fue en forma general, pero ahora vamos a profundizar un poco, ¿no? Lo que pasó este día lunes, que se conoce también como lunes de purificación, que habíamos comentado el viernes cómo Cristo llegó al corazón de la ciudad, que de alguna forma era el templo, sí. Y lo que hace el Señor Jesús también. Y aquí lo importante para ti es como la enseñanza que nos deja, ¿no? Porque no solamente es el hecho de considerar ese acontecimiento, sino lo que es importante también para nosotros. Entonces nuestra idea es que tome un sentido más profundo esta Semana Santa. Vamos a empezar. Muy buenas noches, amigas, amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a su programa En Frecuencia con Jesús. Lunes 14 de abril del año 2025 estamos transmitiendo desde Atmósfera 91.3 FM aquí en la ciudad de San Luis Potosí. También estamos transmitiendo para nuestros amigos de Facebook Live. Muchísimas gracias. Y también aquellos amigos que nos siguen desde nuestro servidor de Seno Radio. Muchísimas gracias por compartir de este link. Lo pueden encontrar tanto en nuestra página de Facebook, ahí en la portada. Hay varias publicaciones que están ancladas. En una de ellas viene el link, o lo pueden encontrar también en nuestra página www.atmosfera913.com. Hay un apartado que dice escúchanos en vivo y ahí nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo. Acabamos de escuchar, nuestros amigos de FM y de Seno Radio acaban de escuchar Resucitó, Jesús resucitó de Conquistando Fronteras. Bueno, con esta canción iniciamos porque estamos de celebración de Semana Santa y hasta la música que hemos escogido tiene que ver con este hecho. Félix, bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, Pati. Aunque ahora es por parte de IESDI. Y bueno, y también tú eres parte del inventario de aquí de En Frecuencia. Sí. Son muchos años compartiendo contigo. De hecho, pues nos conocimos por el programa En Frecuencia con Jesús hace algunos años. Sí, de hecho fue creo que en el 2014 más o menos. Yo creo que antes, porque salimos del aire en el 2013. Entonces, no sé, Betty Flores fue quien nos presentó. Sí. Yo supongo que como 2010, por ahí. Sí, así es. Bueno, Félix. En el programa sí. Sí, en el programa. Y después fue en IESDI. En IESDI, donde exacto. Tuvimos la oportunidad de sí, que iniciamos en 2014. IESDI en la licenciatura, que vamos a estar hablando de ella. Vamos a iniciar la 6ª generación de la licenciatura en Teología con orientación a la consejería familiar. De hecho, el día 3 de mayo, sábado 3 de mayo, tenemos una sesión informativa. Les vamos a pasar la dirección y todos los teléfonos. Ahorita les voy a pasar el teléfono al que se pueden comunicar para que aparten su lugar. Vamos a tener esta sesión informativa y esta sesión introductoria el sábado 3 de mayo a las 10 de la mañana. Dura como hora y media. Entonces está muy fácil.
Probablemente alguno de nuestros maestros, le vamos a extender la invitación a Félix si pueden, y otros maestros puedan estar con nosotros y presentarse para que vean qué materias son las que da. ¿Tú Sí. das regularmente Nuevo Testamento? Sí, introducción al Nuevo Testamento, la de hermenéutica. Ajá. También me ha tocado dar acerca de doctrina de la salvación. Exacto. Sí, entre otras materias que Sí, hemos que ahí manejas. compartido. Sí. Ok, pues vamos a empezar con nuestro tema. Les iremos hablando de la licenciatura en el transcurso del programa. Pues ahora sí, lunes de purificación. Ayer, Domingo de Ramos, donde Jesús esta entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, sabiendo lo que va a pasar, no ignorando, no fue alguien que ingenuo, decía, esa palabra la estaba tratando de recordar que la dijiste, sino que con pleno conocimiento de hechos, sabía lo que iba a pasar y así entra a la ciudad. Y algo que me llamó mucho la atención, que comentaste, Félix, esos que con palmas y con gritos y con hosanas estaban alabando que entrara el Mesías, porque para ese entonces Jesús ya estaba en su año de popularidad totalmente. Sí, mucha gente lo conocía, lo identificaban, sabían de sus milagros, de sus predicaciones. Muchas personas seguramente habían recibido un milagro de los que estaban ahí, o habían comido algún pedazo de pan de cuando él multiplicaba el pan y los peces, y lo reciben triunfante, pero días después, con esa misma voz, con esa misma fuerza, gritan, crucifícalo, y ahí veíamos cómo los seres humanos somos cambiantes. Sí, de hecho, no habían pasado tantos días. Sí, y aquellos que vitoreaban el domingo, veremos cómo después van a decir el viernes, ¿no? Crucifícale. Ciertamente. Sí. Y bueno, lo que sucedió, lo decíamos el viernes, el lunes de purificación. Así es. Que el Señor Jesucristo, después de haber llegado al corazón de la ciudad, que prácticamente era el templo, y bueno, en el caso de los judíos también, pues es un lugar muy importante, ¿no? De adoración, en donde, pues en esa festividad o en esa semana en particular, pues era una cantidad impresionante de personas que se reunían y venían de diferentes partes del mundo. Y en ese sentido, bueno, también es importante lo que va a suceder y cómo el Señor Jesús en ese lunes de purificación, que bueno, lo vemos desde Mateo, Marcos y Lucas refieren el hecho, en Mateo 21 del 12 al 17, luego Marcos también más corto, lo que dice es de Marcos 11 del 15 al 19, y Lucas solamente son 4 versículos, 19, 45 al 48. Que los sinópticos, casi conocidos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le conoce así como los sinópticos porque presentan también el mismo hecho, algunos hechos que llevó a cabo el Señor Jesús, palabras más, palabras menos, pero cada uno con un enfoque y dirigido a un público en particular. Y bueno, en el caso de Lucas dice que y enseñaba cada día en el templo, en Lucas 19:47, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ya desde aquí nos está diciendo el escritor sagrado, ¿no? De alguna forma el desenlace que va a tener el hecho de que Cristo haya sido o haya ido con osadía, porque de eso también Pedro le quiso reconvenir, ¿no? O sea, ¿para qué vas a Jerusalén? Si allá te quieren matar, ¿no? Entonces, el Señor Jesús sabe que ha llegado el momento y ha llegado también la consumación de su propósito por el cual pues Él nació, Él se humanó para este acontecimiento pues que iba a tener una trascendencia y que la sigue teniendo, ¿no? Y una trascendencia eterna.
el Señor Jesucristo de esa manera se prepara. Y bueno, es importante, Pati, decíamos, no solamente verlo como lo que sucedió hace más de 2000 años, sino que esto también ocurre cuando una persona conoce del Señor Jesús, Sí. porque vemos cómo la entrada fue de manera triunfal, pero lo hace en una forma pacífica. Ajá. En Apocalipsis 3:20 dice la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero una vez que nosotros recibimos al Señor Jesús, creo que también esto es interesante, porque lo que el Señor Jesús hizo hace más de 2000 años, que fue purificar el templo, Sí. y recordar algo importante a los que vendían y compraban, que fue, dice, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, cuando el Señor Jesús llega también a la vida de una persona, que también podemos decir, el propósito a donde el Señor Jesús quiere llegar es al corazón, sí. Pero ya no el corazón de Jerusalén en el templo, sino el corazón de nosotros como personas. Y además, porque ahora es el mismo objetivo, ¿no? Que ahora seamos nosotros ese templo. Claro. Que ahora ya no es un templo construido por manos, sino el templo del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros ahora. Qué hermoso que ya la presencia de Dios no está contenida en 4 paredes, ¿no? Así es. Sino que ahora puede estar en cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a ver me gusta el planteamiento que le estás dando, Félix, desde el punto de vista histórico, qué pasó y por qué esta reacción y por qué Jesús responde de esta manera violenta, vamos, pero el por qué, pero también cómo esto lo hace también con aquellas personas que rendimos nuestro corazón a Él y cómo va purificando, ¿no? Y algunas cosas sí tiene que ser un poco más firmes. Muchas cosas las hace con mucho amor y mucho tiento, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ser más firmes y tenemos que, porque intenta que seamos determinantes. Y esto no lo hace hombre alguno, sino lo hace Dios en esas convicciones. Y aquellos altares que habíamos levantado en nuestro corazón, cómo van siendo destruidos para que Él se entrone, ¿no? Que ahora sea Él el que habite en ese templo. Así es. Okay. Él viene a reinar. Ciertamente. Vamos a ir a la pausa, después de ella seguimos platicando más acerca de este lunes de purificación. Y vamos haciendo como un análisis. ¿Qué tanto necesitamos en nuestro día a día esa purificación en nuestra vida? Yo creo que esto es hasta el último día de nuestra vida. Así es. O sea, es un evento que no ocurre una sola vez. O sea, si Dios nos limpia, su sangre nos restaura y todo eso, pero la purificación es un evento que hacemos cuando confesamos nuestros pecados también, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa, vamos a escuchar esta segunda canción, Getsemaní, de Marcos Vidal. Ay, quiero escucharla, creo que no sé si la he escuchado. Bueno, de todas maneras la voy a escuchar ahorita en el corte. Así que, amigos de Facebook, ustedes quédense ahí, vamos a seguir platicando y nuestros amigos de radio van a escuchar esta canción de Getsemaní de Marcos Vidal. Regresamos. Vamos, fuera. Hoy en la mañana hablaba con una persona, ahorita se me vino, una persona cristiana y todo eso. A veces se nos olvida incluso como cristianos estar con cuentas cortas con Dios, ¿no? O sea, supondría que todos los días tendríamos que confesar y nuestros pecados, ¿no? Pero le decía acerca de esto, de que por qué Pedro, cuando Jesús lava los pies,
Le dice, lávame entero, ¿no? O sea, bueno, primero se niega. Ese Pedro, yo me identifico tanto con Pedro, pero bueno, primero se niega, le dice, no, ¿cómo me vas a lavar tú? Y luego dijo, pues si no te lavo, no vas a tener parte aquí conmigo. Entonces dijo, no, pues lávame entero. Báñame, dice. Sí, o sea, siempre como que echándole mucha crema a sus tacos el Pedro. Y entonces Bien Contreras. Sí. Primero, no, entonces te enteré. Creo que no saben, pero su apellido era Contreras, ¿no? Sí, yo Pedro creo Contreras. Que sí. Y luego, cuando le dice Jesús, no nada más los pies. Luego no entendemos por qué nada más los pies. Cuando entendemos que ya Dios nos purificó con su sangre cuando venimos a Él y todo eso. Claro. Pero los pies son los que están en este mundo, los que se ensucian. Sí. Porque tenemos una humanidad todavía. Claro. Por eso es importante lavar los pies, o sea, lavarse los pies, que es como esto de la confesión continua, ¿no? No porque te vayan a contaminar todo, pero luego se enseña uno o se acostumbra uno a andar con los pies cochinones. Sí, y bueno, sí, creo que también habla, ¿no? De lo que hace contacto, lo que nos mantiene a nosotros y nos recuerda precisamente que estamos en el mundo, pero no somos, tenemos una ciudadanía. Pero todavía no le evitamos. Claro. Y bueno, hay algunos comentarios de esto, ¿no? Pero pues seguimos estando aquí, o sea, no todavía, aquí batallamos con las mismas cosas, o sea, quizás lo que nos ayuda es, nos ayuda el Espíritu Santo a tomar otras clases de decisiones, el temor de Dios. Ahí estamos ya regresando. Ok, amigos, ya estamos de regreso. Qué bueno que podemos continuar tanto con nuestros amigos de Facebook, de Seno Radio, de FM, que nos están escuchando. El tema es lunes de purificación. Y nos hablabas acerca de Jesús entrando en este templo. ¿Por qué se apasiona tanto? ¿Por qué le causa tanta molestia? Sí, creo que, se había perdido el objetivo. Él mismo lo declara, dice, mi casa de oración será llamada. Sí. Y bueno, a veces nos parece como muy, muy fuerte el que Cristo haya hecho el azote de cuerdas, volcado las mesas. Incluso es una escena violenta, pero creo que también es parte, Pati, de esa naturaleza de nuestro Señor Jesús, en donde, siendo humano, lo demuestra también con sus emociones. Claro. Y por supuesto que eso fue un motivo de indignación. Y él mismo decía, el celo de tu casa me consume. Entonces, la misma Biblia nos recuerda, dice, airaos, pero no pequéis, porque a veces queremos nosotros desaparecer esas emociones en nosotros, o como si fuese algo malo, que uno se enoje, que uno pueda tener una reacción de esa naturaleza. Si no la tuviera el Señor Jesús, eso también negaría su humanidad. Claro. Entonces, lo hace, es un celo santo el que el Señor demuestra en ese azote de cuerdas, y por supuesto que también era necesario que lo hiciera de esa manera. Creo que si hubiera sido un Señor Jesús que viene de una forma dócil y mansa, por supuesto que no le iban a hacer caso. Sí, así como pasalón, ¿no? Claro, no, o débil, alguien que no tiene carácter. Exacto. Está demostrando un carácter el Señor Jesús. Y nada de eso está mal, porque precisamente lo que estaban haciendo requería una intervención de ese tipo. Entonces, él lo dice también, el celo de la casa de su padre lo consumía. Y lo demuestra de esa forma. Y por supuesto que también vemos que estas personas, como sucede también cuántas veces en la actualidad, ¿no? A veces hay tanta gente que quiere acercarse a Dios y nosotros somos un estorbo para que ellos lleguen al Señor. Porque
de alguna manera también, ¿no? Es una forma de estar lucrando, negociando con las cosas de Dios. Sí. Y siendo un impedimento, ¿no? Para que la gente se acerque, o estamos desviándoles en verdad de una fe verdadera y se quedan, no sé, como cuando el Señor Jesús lo hizo, ¿no? Todo esto era, pues bueno, era un mercado literalmente en donde la gente pues tal vez pues iba con una intención sana de buscar a Dios, de encontrarle, pero se encuentran con este escenario, ¿no? De la vendimia. Sí, claro. Entonces, ¿cuántos cualquier incluso parecido con la realidad no es mera coincidencia? Sí. ¿Cuántos incluso creo que perdían el objetivo, ¿no? O sea, ¿por qué iban al templo a adorar? ¿Por qué iban al templo a tener una comunión con Dios? Y se perdían en esa vendimia, en todo lo que estaba aconteciendo, y por supuesto que fue motivo también para que el Señor Jesús reaccionara de una forma indignada y de la forma en que lo hizo también. Ajá. Sí, entonces, por eso es importante, ¿no? Porque en el tema de la purificación, recordando también lo que menciona Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, dice, sin esa santidad nadie verá al Señor. Sí, claro. Entonces, la purificación implicaba eso, lo que el Señor Jesucristo hace, porque era necesario que se recuperara esa comunión. Es una casa de oración. ¿Y eso qué significa? Que era un espacio para poder hablar con Dios, para poder tener esa comunión con Él a través de la oración, que también aquí el Señor Jesús pone de manifiesto pues el celo que tenía también por esa comunión con el Padre, porque también era un hombre de oración. Claro. Entonces, lo que hace el Señor Jesús es una purificación para que nuevamente se restablezcan las condiciones y el hombre en verdad pueda acercarse a Dios mediante la oración. Y qué interesante, porque veremos cómo también después dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo muere, dice el velo del templo se rasga, simbolizando que ahora teníamos ese acceso a través de esa muerte vicaria del Señor Jesús, que lo hace precisamente en nuestro lugar, y podemos acercarnos confiadamente, como dice Hebreos, al trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar también gracia, dice, para el oportuno socorro. Entonces, por eso es importante, Pati, lo que sucede en este lunes de purificación y también la enseñanza que nos deja, porque si no estamos en esa condición, en una situación de pecado, como dice la Biblia, sin santidad, nadie verá al Señor. Y algo importante que se debe de recuperar es que Dios es pues 3 veces santo, es santo, santo, santo. Incluso hay una cita en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, que bueno, a mí me impresiona esa frase que dice la Escritura, que dice en 15:11 de Éxodo, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Y dice, magnífico en santidad. Sí. Habla de Dios como un Dios magnífico en santidad. Entonces, imagínate si nosotros no tenemos esa condición necesaria en una vida de santidad, y que por eso también es importante lo que Cristo quiere hacer. Decíamos como, haciendo un comparativo de lo que acontece en cada día de la semana, Cristo quiere llegar al corazón de Jerusalén, que es el templo, y en el templo se encuentra con esto. Entonces esto causa esa indignación en el Señor, y lo que hace es purificar el templo. Ok, quitar todo aquello que está estorbando. Exacto. Como lo va a hacer en nuestras vidas. Y aquí yo veo 2 principios, Félix. Primero, que las emociones no tienen moralidad, vamos, o sea, las emociones no son buenas o malas. La cuestión es cómo las manejamos, claro, porque las emociones nos las ha dado Dios también, para expresarnos, para poder identificar qué reaccionar nos pasa, también. Reaccionar, entonces tantas cosas, ¿no? Aquí cuando se está indignando es indignarte ahora por las cosas correctas, porque muchas veces nos indignamos a la menor provocación, nos indignamos por nuestras frustraciones, nos indignamos por esto o por aquello, pero no nos indignamos por las cuestiones correctas. Aquí Jesús está indignando por algo
correcto, por algo válido. Y ahí yo creo que también hay una enseñanza hacia nosotros, ¿no? Sí. De levantar la voz, de decir esto no está bien, aborto no está bien, ciertas leyes no están bien, ciertos tratos que se les dan a las personas no están bien, indignarse, pero no nada más aventarles las mesas, sino también ser propositivos y ser esas manos que colaboran, ¿no? No, y algo importante, no lo hace hacia las personas, Pati. Ajá. Que es lo que dice también en la Escritura, puedes airarte, pero no pecar. Exacto. Entonces, no reacciona contra la gente lastimando, agrediendo, sino más bien volcó las mesas de los cambistas, hizo un azote de cuerdas y hace una limpieza del templo como un lugar de adoración, pero sobre todo un lugar también de comunión a través de la oración. Mi casa de oración será llamada. Entonces, sí, sería interesante, ¿no?, ver el uso de las emociones. Y como tú dices, no hay buenas ni malas, son emociones. Sí. Y no son... Cómo las manejemos o cómo Claro. ellas nos manejen a nosotros, eso ya es otro cantar. Sí, y aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es manifestando sus emociones y también lo que había dicho, el celo por la casa de su padre era algo que lo consumía, mostrando con ello pues también ese respeto profundo que claro, él daba y que también enseña a los demás a que den a la casa de Dios. Y que sigamos dando. Y claro, yo creo que aquí también hay incluso como un foco rojo, ni siquiera ámbar, un foco rojo. Cuando veas que ese lugar, ahora entendiendo, somos nosotros el templo, pero cuando veas que ese lugar donde se supone vas a aprender de la palabra, donde ese lugar donde se supone que vas a tener como este tipo de comunión o de crecimiento en la palabra. Luego hay lugares donde no quiero así como causar ni siquiera algo malo, pero se sigue practicando esto. A lo que voy, que yo creo que nos debe de servir como de advertencia, que se sigue comercializando con la palabra de Dios. Ha perdido su esencia. Él dijo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Exacto. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, dice, o pisoteada por los hombres. Es decir, se pierde la esencia, el propósito. El propósito para lo cual fue creado. Exacto. Ajá, ok, pues está el tema y vemos que tiene muchas implicaciones para el 2025, esto que hizo Jesús hace pues casi 2000 años. Más de 2000, sí. 2025. 2025 sí fue en el 33, todavía nos falta poquito. Bueno, okay, vamos a hacer cuentas ahorita para ver en qué época fue. No, pero bueno, hace tanto tiempo sigue teniendo una implicación y un aprendizaje para el día de hoy. Félix, tú eres maestro de YESDI también y estamos por iniciar la licenciatura en Teología con orientación a la consejería familiar. Desde tu perspectiva de maestro, ¿cómo ha sido esta experiencia? No lo puse en antecedentes de di algo bueno. No. Quiero saber cuál ha sido tu experiencia en 5 generaciones ya. Pues es interesante ver cómo muchos que han estudiado se han incorporado en el campo laboral, tanto eclesiástico y también en empresas. Exacto. Eso creo que es algo muy importante, no solamente es para lo ministerial, sino también te da un enfoque para la vida y que te sirve también para poder participar en diferentes empresas. Creo que eso es un aporte muy interesante de estas generaciones a quienes Dios me ha permitido la oportunidad también de contribuir en su formación. ¿Por qué has sembrado en nosotros? Has sembrado conocimiento, Félix. Yo fui su alumna también. Ya fui su alumna, no le estoy barbeando ahorita para que me pase. Sí. No, ya eso ya pasó. Pero ese es el enfoque de YESDI. En YESDI lo que, de hecho, desde la Secretaría de Educación, cuando se presentó el plan de estudios, algo que nos hicieron mucho énfasis antes de autorizar el REBOE
y las cédulas, el profesional, bueno, el REBOE más bien, fue en dónde van a trabajar tus egresados, cuál es el campo laboral que tienen. Y nos hicieron, o sea, nuestro rector y al equipo que estaba que encabeza a Yessi, a esta universidad, tuvieron que presentar varias veces los proyectos porque en la Secretaría de Educación Pública algo que hace ahora es, bueno, ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde es su campo laboral? Por eso es que se le dio esta finalidad también de que es la licenciatura en teología con enfoque a la consejería familiar, porque la gente egresada puede trabajar tanto en el campo educativo, en las empresas. Hay ya un sector de las empresas que tienen un grupo o áreas de consejería, se llaman capellanías, o crear sus consultores. Entonces vamos a estar dando datos acerca de Yessi. Pues ahora sí es tiempo de la pausa. Tenemos una canción más que se llama Vine a adorarte, de Visión. ¿No? ¿Esa no? Ay, yo ando diciendo otras cosas. Llévame a la cruz, de Majo y Dan. Esta está bien padre. Así que vamos a escucharla. Yo aquí me ando confundiendo con mis notas. Así es, así es. Pues sí, desde la primera generación estás tú. O sea, en el radio sí nos conocimos. Antes. Yo creo que ha de haber sido, Félix, como 2007, 2008, yo creo. Creo que sí, 2008. Por ahí. Por ahí tengo la libreta cuando empezamos a... Ajá, ahí, ¿todavía tienes la libreta? Ahí la tenemos. Empezó a ir al radio una fiel oyente del programa En Frecuencia con Jesús. Nos contactó alguna vez, la conocí a Betty, dijo, quiero que invites a mi pastor, y de ahí conocimos y hicimos amistad, y luego ya lo invité también a la licenciatura. Sí, cuando iba a empezar. Sí, y tú llevaste a Eder, por ejemplo, a otro maestro que tenemos que es bien buenillo. Él va a estar, Eder, de este lunes que viene en 8, creo que está. El último lunes de abril. Ahorita checo mi agenda, él va a estar. Entonces, no, muy padre que ha sido este tiempo. Y ahora nuevamente al radio desde hace un año. Pues tú fuiste de los primeros, vamos a cumplir un año con el programa, y yo creo que tú entraste como en junio, yo creo. Creo que como 2 semanas después. Sí. Ajá, retomamos. Sí, no, pues yo empecé a invitar a toda la gente que era parte, ya que ya conocía la mecánica, que conocía de qué se trataba. Algunos todavía no están, ni les he llamado. Ustedes saben quiénes son. Pero sí, bueno, ahora con mucha más producción, que anteriormente estaba muy limitado el espacio en que se compartía solamente. Sí, por una hora. Es que quizá teníamos más producción en la cuestión de equipo, de la gente preparada y todo eso, porque pues eran estaciones de radios muy establecidas, ¿no? Ya muy hechas. Nosotros vamos creando, pero ahora tenemos 24 horas. Y antes empezamos con 1 hora a la semana. A los 3 meses, 3 o 4 meses. Sí, porque el primer contrato fue por 3 meses y yo dije, no, ya salgo con mi primer contrato y ya, tan. El segundo contrato fue por 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y el tercer contrato, o sea, como a los 10 meses estábamos toda la semana. Como al año y pasadito estábamos sábados también. Tuvimos domingos, luego estuvimos con Renovando tu Mente. Y luego teníamos doble porque les producíamos a una iglesia un programa aparte también. Entonces empezó así como a moverse todo. Sí. Y lo padre es que, ¿sabes que hay gente que nos escucha desde entonces? Se han sumado ahora, que nos han encontrado nuevamente, que dicen, wow, yo escuchaba otra vez En Frecuencia con bueno. Jesús. Súper, súper, súper. Estamos de regreso, amigos. Y bueno,
cómo se va este tiempo tan rápido aquí en cabina. Y sean bienvenidas aquellas personas que nos acaban de sintonizar. Félix Ceballos nos está hablando acerca de este lunes de purificación que vemos en la Semana Santa y nos decía los datos, creo que no anoté, se encuentran estos relatos de cuando Jesús llega al templo, tanto en Mateo, Marcos y Lucas se encuentran estos relatos, búsquenlo. Queremos que ustedes corroboren que lo que estamos diciendo aquí, que dice la Biblia, efectivamente lo dice. No nos crean, no nos vamos a sentir porque pongan en duda lo que estamos diciendo, sino que vayan y que digan, sí, mira, aquí lo dicen, y además lo explicaron en el sentido que lo dice la Biblia, porque luego saca cada cosa, que para qué les cuento, pero ese no es el tema. Ok, entonces aquí hemos visto algo que comentaste tú, que es un motivo por lo que a Jesús lo enoja, es porque impedían el acercamiento de la gente a su templo, a adorarlo, a conocerlo, a escuchar de la palabra, todo esto. Uh-huh. Y específicamente el patio donde estaba todo este mercader, todo este tianguis que pusieron, se llamaba, también tenía el nombre del patio de los gentiles, uh-huh, porque hasta ahí les era permitido a los no judíos llegar. Aquellos que querían, que ya estaban escuchando de quién era Dios y que querían conocer al único Dios verdadero, se les permitía llegar hasta este patio. Entonces aquí Jesús también es parte de esa indignación, porque el propósito, lo comentaste el viernes pasado, el propósito de Dios siempre ha sido el mundo. Claro, ha sido universal. Universal. Su propósito, sí. Exacto. Entonces, aquí el sistema religioso, porque el sistema religioso, los líderes religiosos, obviamente que llevaban un porcentaje de lo que se ganaba, rentaban los espacios o no sé cómo, pero llevaban su comisión. Aquellos que se suponía estaban sirviendo a Dios únicamente. No, y los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, estaban emparentados. Sí. Era el suegro y el yerno. Nada más. Entonces, ahí vemos cómo, una reflexión para ti es cómo a veces la gente, cuando trata de buscar a Dios, en ocasiones nosotros somos ese impedimento para que lleguen a Dios y en verdad le conozcan. Y de alguna forma, ¿no? Cuando se está lucrando con la fe o se están vendiendo las cosas que Dios de manera gratuita nos ofrece, y son factores distractores, ¿no? Que solamente es llegar hasta cierta parte. Uh-huh. Y tristemente, ¿no? Son los líderes religiosos o a veces las personas que están al frente quienes van a hacer ese impedimento, ¿no? Para que la gente en verdad llegue y conozca de Dios. ¿Cuántas veces no se lucra, ¿no? Se venden las cosas de Dios. Incluso algo indignante en nuestros días es que cada vez más las Biblias son más costosas. Uh-huh. Y más costosas y más costosas. Entonces se ofrecen diferentes presentaciones, pero muy excesivo el costo. Algunas. Cuando a veces, una de las cosas fue en el caso, por ejemplo, cuando surge la imprenta, el primer Ajá. libro que se va a producir es la Biblia. La Biblia. Y eso permitía que se tuviera a un costo accesible, ¿no? Que la gente pudiera tener una Biblia. Y ahora no. En su idioma. Ahora se buscan tantas cosas, ¿no? Que a veces creo que es algo que también aparta a la gente para que tenga el acceso a la palabra de Dios. Ajá. Porque está muy costosa o porque, no sé, tiene tantas cosas que en ocasiones nosotros también hacemos que la gente se quede en esa mercadería, ¿no? Sí. Y en realidad eso lo está apartando de que en verdad llegue a ese encuentro, claro, a ese encuentro con Dios y como dijo el Señor, ¿no? Mi casa de oración será llamada.
Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero como a veces también impedimos que las personas se acerquen a Dios y tengan una verdadera comunión. O si van al templo, pero ¿a qué fuiste? No, mira, me traje este bolso o estaba esto de oferta, pero ¿qué te llevas finalmente de la palabra de Dios, no? Claro, es a lo que me refería, que yo creo que es como una advertencia también hacia aquellos lugares donde se dedican más a comercializar que acercarte a Dios. Y yo también, esto es una advertencia para cada uno de nosotros, porque los que ya tenemos una relación con Dios, los que ya conocemos, a veces ponemos cargas, ponemos impedimentos, ponemos barreras para que la gente se acerque, porque complicamos el mensaje incluso, ¿no? O sea, como si tuvieran que cumplir una serie de requisitos antes de acercarse, cuando no. O sea, Dios nos dice, así como está, ven, como estás, por eso necesitas acercarte. Y hay gente que le pone, no, hasta que esto, no, hasta que el otro, hasta que aquello. Cuidado, o sea, Jesús llegó a volcarles las mesas. A tumbarles el circo. Sí, exactamente. No, y algo importante, Pati, creo que sigue siendo, fue hace más de 2000 años y lo sigue siendo. Si tú vas al templo y después de haber ido a la casa de Dios, tu vida no es mejor, tu vida no cambia, porque finalmente lo que hizo fue eso, purificar. Sí. Entonces, esa purificación se obtiene, dice en el libro de los Salmos, el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mucha gente a veces va a los templos y hace muchas cosas, ¿no? Ayuda en las sillas, esto, lo otro, aquello, pero se está perdiendo de la mejor parte, que es de qué vieron hoy, qué aprendiste de la palabra de Dios. Como lo hizo también María, que estaba a los pies, sentada a los pies de Jesús, escuchándole, y Marta quejándose porque estaba en los quehaceres, afanada y turbada, y quejándose y diciendo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deja a mí servir sola. Yo creo que a veces así estamos en los templos, ¿no? O sea, sí fuiste a la iglesia, o los que se paran afuera de los templos y están viendo muchas cosas, pero no están atentos al plato fuerte, que es recibir la palabra de Dios, ¿no? Incluso a veces las mismas alabanzas, no que esté mal a cantar a Dios, pero a veces incluso aquellos que van y están en su número y se salen, porque ya participaron y se da todo lo demás, pero ellos ya fueron a hacer lo que tenían que hacer, pero no están aprendiendo lo más importante, ¿no? ¿Qué te dice Dios a través del mensaje, a través de la enseñanza? Creo que eso es lo más importante y de alguna manera esa fue la razón de la indignación del Señor Jesús. Claro. Porque estaban impidiendo, ellos se quedaban hasta ahí nada más. Ajá. Y no tenían el acceso. Y lo que hace el Señor es tumbar todo eso para que la gente llegue y tenga una verdadera comunión con Dios y salga también edificado de la casa de Dios. Y esto lo sigue haciendo, sigue siendo el propósito y Dios va a derribar esas cosas. Pues vamos a ir a la pausa, después de ella seguimos hablando más acerca de este lunes de purificación, pero también estamos hablando acerca de Jesse. Estamos teniendo el día 5, no es cierto, sábado. Aquí tengo el aviso, de hecho lo vamos a publicar el día de hoy en esta publicación. Vamos a tener una sesión informativa e introductoria el sábado 3 de mayo a las 10 de la mañana y pueden comunicarse al 444-5736-310. 444-5736-310 para pedir mayores informes. Ahora estuvimos dando un número de teléfono y tomamos los datos, pero ahora está esta persona totalmente dedicada para darles la información. Vamos a ir a la pausa, no le cambie. Ahorita digo cuál era la canción. Pues no, es que o leo acá. Ok.
Ay, ay, ay. Este es el último bloque. Ya, no, es el último bloque ya. Espero que ya hayas terminado. No, sí, pero... El que sigue. Ajá, Sí. Sí. Sí, el que sigue. Mira, esperemos que también a nuestros amigos se les vaya tan rápido el tiempo como aquí. Sí. De repente uno, ¿en cuál voy? Así como, o sea, el reloj sí nos dice, pero uno se pierde aquí sí. en la platicada. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo. Uno de mis temas favoritos es la Biblia, Dios. Uh-huh. Y puedo durar horas hablando o escuchando, ¿no? O sea, sí. Es bien padre. No, yo le decía a los hermanos ahora en el curso de homilética, ajá, que a veces es estudiar mucho para, como los atletas, ¿no? Toda una vida de preparación para un momento de gloria. Entonces, no podemos dar todo, tenemos que delimitar, sí. Tenemos que entender eso, que es un tiempo con límite. Sí, claro. Porque si no, como decía, alguien le decía a su pastor, usted puede tardarse las horas que quiera, dice, pero yo a la hora ya me retiro. Sí. Se queda solo. Y bueno, ahí hay un estudio que dicen que cuando la pompa se cansa y empieza uno a moverse de un lado a otro, ya el cerebro deja de recibir. Entonces, hay hasta limitaciones. Ahora, yo me pregunto, ¿quién fue? Ahorita me estoy acordando. ¿Te acuerdas? No, fue Pedro. Sí, ¿fue Pedro o fue Pablo el que se le cayó? Sí, el que se le cayó un muchacho que estaba ahí en la predicación y todo eso, y se queda dormido, estaba sentado en una ventana y se le cae, pues hasta... Eutico, no sé si era... Sí, pues si hasta a Pablo se le durmieron. ¿Qué esperamos nosotros? Sí. ¿Verdad? Entonces... Iba a decir, no, el pompímetro. Sí, el pompímetro. A mí me ha costado eso. Yo quería mi hora y sigo pidiendo mi hora y media. Pero lo que pasa es que también uno a veces con tanto tiempo se vuelve redundante. Sí. A veces es mejor 3 puntos y me dio homilética también. Ok, aquí fue mi teacher. Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que continúan con nosotros. Y bueno, en esta noche ya les hemos dicho, el tema es el lunes de purificación. Y quizá vamos a lanzar una pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu purificación? Y esto es para todos. Yo creo que es bueno como, no sé si te pasa, Félix, les pasa, amigos, que a veces escuchamos un mensaje y pensamos, ay, sí, lo debería de oír fulanita, mensaje le vendría muy bien a sutanita porque, cómo padece de esto, pero ¿y tú? Además, yo creo que si tú lo estás escuchando es porque Dios tiene algo que decirte a ti, ¿no? O sea, siempre es algo, compárteles la transmisión de este programa, esto es perfecto, pero yo creo que empezar a cuestionarnos qué tanto quizá Jesús necesita llegar a nuestra vida y a veces cambiar cosas, quitar cosas, sí, que simplemente en el cambio hay dolor, hay pérdida. O sea, hasta las pérdidas de los malos hábitos duelen a veces. Claro. No, y de hecho sí... me recuerdo cuando el Señor estaba con sus discípulos, ¿no? Y dice, les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces todos empiezan a cuestionarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y dice, el que toma el pan y lo moja. Y bueno, el que lo hizo fue Judas. Entonces, creo que esa pregunta debemos hacérnosla nosotros, ¿no? Sí. O sea, ¿esto es para mí? Aplicarnos la palabra. Y decíamos hace un momento, Pati, ¿no? Si vamos al templo y no logramos, no sé, hablando de la purificación traducido en otras palabras, ¿no? Hablando de un aspecto de santidad, entonces estamos perdiendo el tiempo. Sí. Porque no estamos logrando ese objetivo,
que el hecho de que sea, lo veamos así, ¿no? Como un día de purificación. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer, quiere limpiar. Sí. Si lo vemos en comparación con el libro de Génesis también otra vez, en ese sentido, Dios dio orden y sentido a una tierra que estaba desordenada y vacía. Uh-huh. Si alguien dijera, bueno, ¿y cómo es eso? ¿No? Dios da orden y sentido a tu vida. Claro. ¿Y cómo lo hace eso? Cuando nosotros somos confrontados con su palabra. Entonces, la palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el Señor hace un barrido de todo aquello que nos está impidiendo llegar a la presencia misma de su Padre. Que decíamos, ¿no? Como finalmente cuando el Señor muere y paga el precio, da un acceso libre mediante su muerte en la cruz. Entonces, que no nos perdamos nosotros de esa bendición, y esa es la mejor parte, que nadie nos quite el ir a la casa de Dios, pero bueno, más que lo que fuiste a hacer, es qué aprendiste y qué te llevas de enseñanza, qué te llevas de aprendizaje, cómo te permite eso crecer más, ¿no? En el conocimiento de Dios, de qué manera eso también transforma tu vida, te purifica, porque finalmente dice en Hebreos, ¿no? Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Claro. Y luego dice en el versículo que mencionábamos en el 12:14 de Hebreos, que sin esa santidad nadie verá al Señor. Y recordando también lo que decíamos, Dios es 3 veces santo y es magnífico en santidad. Entonces, si no estamos en una condición de purificación adecuada, no tendremos nosotros esa oportunidad de tener una plena comunión con Dios. Entonces, a tal grado, ¿no? Que fue necesario incluso que el Señor Jesucristo nos expiara, nos limpiara a través de su sangre que fue derramada, para que nosotros tengamos esa oportunidad de tener ese acceso y esa comunión plena con el Padre. Entonces creo que en ese sentido cobra relevancia, ¿no? El acontecimiento de lunes de purificación. Ahora, no queremos, o sea, no pretendemos siquiera que quizá que apenas se está acercando y que dice, bueno, yo quiero conocer más del Señor, entender lo que dice su palabra, que este mensaje sea así como algo inalcanzable, como que, eso, pues ¿quién? No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de que ya no hay errores o no, porque luego viene como la condenación también, Félix, sino que entender que esta santidad también es un proceso, pero siempre vamos hacia adelante, ¿no? O sea, claro, esa transformación, o sea, dice la palabra, aquel que empezó la buena obra en ustedes, en ti, la va a perfeccionar en el día del Señor Jesucristo. O sea, hay un día, o sea, todavía no es hay un proceso. Sí. Va a ser, o sea, porque también tenemos que ir como aceptando esta condición, pero sí avanzando y teniendo esto. Hay un libro, yo no sé por qué lo he mencionado, este libro, que ni siquiera lo he leído, pero me gusta el título, que se llama 3 pasos para adelante y 1 para atrás. Y a veces así es la vida. A veces hay días que sales con todo y que dices, bien, avancé 3 pasos, pude controlar mi carácter, las respuestas que di bien, todo bien. Y quizá al otro día sales y ya tu humor estaba en otro nivel, no sé, estabas cansado y todo eso, y quizá ya no tuviste la misma respuesta, ya no se reflejó tanto la santidad en ti y todo eso, pero te estás dando cuenta. Y la cuestión es que te dices, wow, no lo hice, y vas con Dios y dices, perdóname. Este proverbio nos dice también, 7 veces cae el justo, pero de ella se levanta, ¿no? Claro. O sea, es esto también, también manejar este mensaje de esperanza, de que sí se puede, pero el chiste es también como que tener ese compromiso y ir. Por eso decía, ir a diario y ponte a cuentas con Dios, ir a diario. Esto te ayuda. Claro, y no también dice Proverbios, ¿no? Más la senda del justo es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí. Y nos recuerda también que Cristo usa sus emociones. Claro. Incluso lo hace de esta forma y que no está mal. Y que lo dice la Biblia, puedes airarte, pero no peques. Y quizá aquí tendríamos que hacer un programa acerca de esto. Sí. O sea, airarte, pero no peques. Entonces, ¿hasta dónde me enojo? O hasta dónde ya cuenta con pecado, dónde está la línea divisoria de una a otra, ¿no? No, y aquí es no agredir a las personas. Exacto. No reaccionar contra las personas, sino lo que hizo el Señor es hacia los objetos y lo material. Y hacia la acción. Claro. Porque a veces condenamos a las personas y no condenamos la acción. Sí. O sea, hay que señalar la acción, pero no a la persona. Entonces, como que tener esto claro, ¿no? O sea, a qué se refiere, ¿no? No, incluso Dios nos enseña a saber manejar nuestras emociones. Claro. Tener ese dominio en el manejo de las emociones. Y no pensar que siempre como cristianos vamos a estar con una sonrisa. A veces. Porque luego eso que es cristiano. Pues sí, pero soy humano también. O sea, no, cristiano no es igual a perfecto. Sí, no, o sea, no. Y esto que está uno en el proceso y queremos sumar o invitar a aquellas personas que quizá digan, wow, este mensaje yo lo siento como en dos vías, Félix. Uno, hacia aquellas personas que probablemente han tenido impedimento en llegar, que alguien le ha puesto trabas para llegar, o nadie le ha puesto trabas, pero no había querido llegar, tan sencillo como eso. Pero que dice, yo necesito de esto, ponerme a cuentas con Dios, porque mi conciencia, los resultados que tengo de mis decisiones, de mi vida, no están dando, siendo los que yo esperaría. Bienvenido. Este mensaje fue para ti, pero quizá aquel que ya conoce del Señor, pero que también no se está poniendo a cuentas, no está, a veces ignoramos incluso o queremos hacer como que no pasó lo que sí pasó, porque queremos, así como Adán y Eva, escondernos ante las faltas en vez de ir a Él y decirle, la regué. Sí, así es. Pequé, me equivoqué. Y a mí me gustaría que en esta noche guiaras a nuestros amigos a que oraran en este sentido, en aquel que nunca lo ha hecho, para que ahora no necesite de un templo, que vaya al templo por aprender, porque es una orden también congregarse, claro, aprender y todo eso, vivir en una comunidad, pero que ahora el templo sean ellos y que empiece esa purificación y en el que ya es, pues para que continúe, que no termine ese proceso. Exacto. No, y sí, les invitamos y ojalá que esto que hemos compartido, en verdad, lo tengamos presente. El Señor Jesús llega a tu vida y hace una transformación para bien. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bien, vamos a orar. Te invito a que lo hagas y pues también poner tu vida en manos de Dios. Sí, Señor. Querido Padre Celestial, gracias porque me permites escuchar hoy esta reflexión de tu palabra. Y quiero invitar al Señor Jesús para que sea el que llegue a mi vida, al centro de mi vida, en mi corazón, para que también empiece a hacer esa limpieza en mí de todas aquellas cosas que no te agradan y me permitas vivir una vida en santidad, como tú, Señor, también lo pides en tu palabra, porque si no hay santidad en mi vida, sé que no podré verte y que eso solamente Jesús lo hace. Y que de esta manera también me permita hacer una nueva creación en Él para tu gloria. Confirma en mí tu palabra, e invito al Señor a que entre en mi corazón para que empiece también a hacer esos cambios y viva una vida que te agrade y glorifique. En su nombre lo suplico y te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aquellas personas que acaban de hacer esta decisión, quiero felicitarles. Ahora ha ocurrido un milagro. Estabas muerto espiritualmente, pero has pasado a vida. Es como ese mismo poder que a Jesús lo levantó de la muerte, es el mismo poder
el Espíritu Santo el que nosotros nos vivifica, ¿no? Así es. Y es increíble eso, felicidades, un milagro ha ocurrido en ti. Pero no te quedes nada más con eso, aprende más, crece. No te quedes, comentábamos al principio que muchas veces uno se queda como raquítico porque no tiene como ese alimento. ¿A dónde invitas a nuestros amigos a que tomen de ese alimento? Bueno, en este caso, pues creo que es a que se preparen y les invitamos a... Pero a tu iglesia, invítales. Sí, Ahorita yo les digo. También. Jerónimo Mascorro, 936, Colonia El Paseo. Ahí nos dará mucho gusto seguir compartiendo con todos los que decidan acompañarnos, seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles y jueves a las 6 de la tarde. Ahí nos dará gusto recibirles en el Templo Cristo La Roca, Jerónimo Mascorro, 936, Colonia El Paseo. Ok, y yo los invito a la sesión informativa e introductoria para la licenciatura en Teología con orientación a la Consejería Familiar de IESDI, que es el Instituto de Estudios Superiores para el Desarrollo Integral. Va a ser este sábado 3 de mayo a las 10 de la mañana y pueden pedir informes al 444-5736-310. Nuevamente, 444-5736-310. Voy a publicarlo también para que tengan esta información y que puedan reservar su lugar. Muchísimas gracias, Félix, por ahora viernes y lunes. Sí, okay. Cerrando y abriendo. Ok, pero bueno, nos vemos la segunda semana, creo que te toca la segunda semana de mayo, por ahí nos vemos. Muchísimas gracias a mi esposo David Velázquez, que estuvo en controles. Agradezco de verdad este trabajo que hacemos juntos. Yo soy su amiga Pati Jiménez. Les recuerdo que tenemos una cita el día de mañana, 6:30 de la mañana, hora acción, y sigan toda la programación de Atmósfera 91.3 FM. Hasta la próxima. Pero seguimos con nuestros amigos de Facebook. Muchísimas gracias, amigos, por seguirnos. Sabemos que quizá están en casita, más relajados. Muy bien por ustedes. Disfruten de estos días y sobre todo lo que nos invitabas, Félix, a reflexionar. O sea, son días que son propicios para la reflexión. Sí, así es. Sí, o sea, que no sea una semana más, o sea, que Cristo renazca en sus corazones. Amén, y pues que así podamos hacerlo. Así es. Bueno, pues nos despedimos, ya queremos ir a cenar.